Tapo el obstáculo porque si no en cualquier momento me caigo. Hay un pozo acá. Muy bien. Qué bueno. También nos faltan hoy Diego y Ana López, que están en Mar del Plata. ¿Vieron qué bien que lo pasan algunos hermanos? Estuvieron viernes y ayer hasta última hora de la noche en una cumbre de liderazgo juvenil, así que también estuvieron siendo impartidos por el Señor, formándose, recibiendo herramientas y estarán regresando hoy a la tarde de vuelta para aquí, así que también tengámoslos a ellos en oración, ¿sí? Hermanos, ¿cuántos leyeron el título del boletín ya? Muy bien. Podés tomar una decisión ahora, creer que no es para vos y entonces te podés ir, o aunque sea por chusma, por curioso, quédate a escucharlo. Quizá más de uno dijo, me va a venir bien escucharlo, así sé cómo hablarle a esto que menciona el boletín, ¿no? Bueno, por cualquiera sea la razón, yo te invito a que ya que estás acá, aguantes un rato más y te quedes. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 10 dice así: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros les sea fiel. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará. Padre, en esta mañana oramos una vez más, ahora al escuchar tu palabra, para que vos nos hables. Señor, soy simplemente un instrumento que necesita ser moldeado por vos, Señor, porque me he inscrito en cada uno de esos nombres del título de este mensaje. Pero en esta mañana, Señor, anhelo una vez más ser tratado por tu Espíritu Santo. Que esto sea, Señor, lo que obres en medio nuestro y que la semilla plantada en nuestra tierra caiga en buena tierra y dé fruto al 100 por 1 en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos han leído la palabra expansión? Si tuviera la máquina de Volver al Futuro, el auto, los invitaría a que nos subamos para ir por lo menos a octubre del año pasado. ¿Cuántos han leído por lo menos la palabra expansión? Hermanos, entiendan que yo también necesito ser ministrado esta mañana. Entonces está bueno comunicarse, ¿sí? Tratemos de que esto sea un diálogo, aunque sea. No lo hagan porque hay que obedecer al pastor, háganlo porque somos amigos, hermanos, estamos creciendo juntos y está bueno poder conectarnos.
Dios nos ha hablado muchísimo de esta palabra y de esta palabra marcada en cosas que Dios quiere hacer. Dios lo habló, yo lo creo, lo veo, tengo la certeza de que lo que Dios ha hablado viene. Pero también tengo una convicción, y es que Dios no está apresurado, está decidido, que no es lo mismo. Estar determinados no es lo mismo que estar apurados. De hecho, a veces el apuro, mayormente el apuro, va totalmente en contra de lo que queremos alcanzar con determinación. Esta mañana, esto no estaba en el mensaje, pero leí el artículo de un médico que es un científico, un inventor y que es argentino y que está de hecho en el libro de los récords Guinness como el médico en el mundo entero que tiene más patentes registradas, 280 patentes de inventos que giran en torno a procedimientos médicos. Uno de esos inventos, que es el que más lo ha destacado, es el que lo destacó en el mundo entero porque hizo que una de las causas de muerte que estaba en quinto lugar en hombres y mujeres de más de 60 años bajara a la mitad gracias a su invento, que tenía que ver con una cirugía vascular abdominal que producía muchas muertes porque era muy invasiva y él cambió totalmente el modo de esa intervención. Les cuento esto, ¿saben por qué? No por el invento, sino porque ese hombre que tiene todo ese currículum tiene una agenda en la que dedica 2 días en la semana, de lunes a viernes, a operar, 2 días al consultorio, 1 día a sus discípulos y a tener charlas y reuniones con amigos y el resto del tiempo, sobre todo el sábado y el domingo, a estar en familia, a descansar y jugar al golf. ¿Y saben por qué a mí me gusta esta gente? Porque yo de esa gente tengo mucho para aprender. Porque yo para poder tener ese currículum creo que no tendría vida. Así me veo. Y sin embargo este hombre se levanta todas las mañanas con el desayuno que le prepara su esposa y se lo lleva a la cama, lee el diario y después se va a trabajar. Porque cuando realmente aprendemos a vivir una vida de propósito bien clara, todo se tiene que ordenar. Pero nosotros vivimos la vida apresurados, apurados, desesperados por alcanzarlo todo y a veces no llegamos a nada. Y creo que Dios, entre otras cosas, nos quiere hacer entender que si realmente queremos expandirnos, miren, hoy una hermana me ministró con una palabra que realmente es una expresión de cariño muy linda a la entrada. No la voy a decir porque no quiero, habla de mí, pero yo digo, wow, si realmente soy esta hermana, qué desafíos que tengo por delante en mi vida. Pero tengo que entender que Dios no está apresurado. Dios está decidido. Y no es lo mismo. Dios no va a hacer las cosas de cualquier manera. Dios no está dominado por nuestra ansiedad, por esa ansiedad que nos invade a nosotros y nos impulsa a forzar las cosas. Nos impulsa a querer hacer las cosas de cualquier manera porque hay que alcanzarlo, hay que llegar. Y que termina haciendo que forcemos y violemos, abortemos los tiempos de Dios porque violamos los tiempos, violamos sus condiciones y creemos que así igual vamos a llegar, porque al fin y al cabo lo que hay que hacer es alcanzar la meta. Y para el Señor no es así. El Señor quiere dar los pasos y está decidido y va a cumplir su palabra, pero quizá lo que sí ocurra es que aunque indefectiblemente venga lo que Dios va a dar, alguno de nosotros se queda afuera. Porque Dios no va a cambiar sus condiciones para que esto suceda. La semana pasada, antes, justamente en el marco de esta expansión y como una acción prioritaria, Dios también nos habló para este año, y esto lo tenemos ahí, de que Dios este año quería ampliar nuestra visión. Y como decimos siempre, estos son énfasis, no es que Dios otro año no nos puede dar visión, pero Dios también construye un proceso en nosotros, ¿sí? Y Dios tiene tiempos, y entendimos que en el tiempo de Dios en el que estamos,
No voy a volver a hablar de todo lo que significa expansión y de cómo Dios le ha hablado a otros ministerios y a otra gente en simultáneo a nosotros de lo mismo. Pero es que para que eso venga, y en una construcción que tenemos que entender, tenemos que poder ver lo que Dios hará. Así obró Dios en la vida de un hombre como Abraham. Un día lo llamó, empezó a transitar, tuvo que limpiarse de muchas cosas primero para poder ver lo que tenía que ver. Y eso creo es lo que Dios quiere hacer primero con nosotros. Si yo hago referencia ahí a un pasaje que está en Mateo capítulo 7, versículo 5, que dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Recuerdan esa enseñanza? ¿Cómo podés sacar, hipócrita, la paja del ojo de tu hermano si tenés una viga en tu propio ojo? Y entonces están los que quieren señalar a todos los demás sin limpiar su vista primero, y estamos, me he inscrito en esa lista también muchas veces, los que, como tenemos nuestros propios pecados, nuestras propias cosas que limpiar, no juzgamos a nadie. Yo no soy quien para juzgar a los demás, porque al fin y al cabo yo también tengo mis propias, tengo una viga, ¿qué voy a...? Y no es eso lo que dice la palabra. La palabra nos invita a limpiarnos, porque definitivamente Dios quiere usarnos para ayudar a nuestro hermano a que tenga su vista limpia también. El problema es que no lo puedo hacer si no me limpio yo primero. Ahora, si Dios nos va a dar una visión y nos va a hacer entender las cosas que Dios quiere hacer con nosotros para bendición de muchos, entonces necesitamos primero dejar a Dios tratar con nuestra vista. Dios tiene que poder sanar nuestra visión. La semana pasada fuimos desafiados y mucho a ponernos en la brecha. ¿Se acuerdan el mensaje de Diego la semana pasada? ¿Sí? Ponernos en la brecha. Y habló de dos cosas, dos demandas tuvimos en ese sentido. La primera es que Dios espera una iglesia que se ponga en la brecha en favor de los pobres, de los desvalidos, de los que están en dificultad, de los que no tienen voz, de aquellos que necesitan a alguien que los defienda. Alguien que se pare entre medio de la dificultad de la persona y que clame a Dios y que aún se pare delante de Dios para que Dios no obre con justicia, sino bajo su misericordia. Y también, y para alcanzarlo, Diego también nos habló de la brecha como aquellas grietas y fisuras que hay en nuestra propia vida y que son aquellas por las que se pierde todo lo que Dios quiere derramar en nosotros. Evidentemente Dios nos está hablando de que necesitamos una transformación profunda del corazón y de la mente. ¿Recuerdan el pasaje de Romanos 12:2 que dice: cambien su manera de pensar, versión Dios habla hoy, para que así cambie su manera de vivir? Si Dios nos trata con nuestra mente y nuestro corazón y no lo transforma, no vamos a poder cambiar nuestra manera de vivir. Y necesitamos llamar las cosas por su nombre. Y Santiago se ve que no tenía muchas vueltas para esto. Así que él llamaba las cosas como tienen que ser. Quiero darte una noticia. Las 3 palabras que se expresan en este título, por lo menos hablan de mí. No quiero juzgarte y no quiero acusarte, por eso lo demás te lo voy a dejar a vos para que lo consideres hacia el final. Muchos de los conflictos que habitualmente adjudicamos a la obra del enemigo y a la guerra espiritual, cosa que creo el enemigo obra en contra nuestro, y dice Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes celestiales de maldad. Es decir, hay un ejército enemigo que batalla en contra nuestro. Pero lo cierto es que muchas veces queremos echarle la culpa a Satanás de lo que nosotros no hacemos. Y entonces le ponemos nombre de obra del enemigo y de guerra espiritual y de todos contra mí, a mi hombre interior, que es el único que a veces se vuelve muy en contra
de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Parecen muy lejanas a nosotros las palabras de Santiago en los primeros versículos, ¿no? De que habla de matar, porque, no sé, alguna vez a alguien le habremos dicho metafóricamente, te voy a matar. ¿No se lo dijeron nunca a nadie? Alguna vez se lo habrán dicho. Los que somos de carácter fuerte, ¿no? De sangre caliente, mis suegros que están en Italia, nos escribieron ayer y nos decían, los vemos a los nenes de Italia y nos damos cuenta que los Penisotto están llenos de sangre italiana, porque son iguales al Juani, dice los nenes de allá. Y los italianos, ¿no? Tenemos esa sangre caliente y más de una vez con nuestros labios expresamos cosas que quizá a los hechos nunca llevaríamos, pero bueno. Lo cierto es que cuando lo leemos acá igual no nos sentimos identificados. Yo, asesino, no. Y entonces automáticamente, en vez de tratar de igual percibir y recibir el espíritu de la palabra que me quiere ministrar, me siento afuera. Total, yo no, matar no, listo, automáticamente toda esta palabra no me toca. Pero su amonestación es pertinente, hermanos. Y yo quiero destacarte algunas cosas que menciona Santiago ahí. Voy a leer de nuevo los versículos para repasártelo. Dice, ¿qué es lo que causan las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Fíjense esto, con malas intenciones. ¿Cómo con malas intenciones? Sí, para satisfacer sus deseos. Dice la palabra que pedirle a Dios solo aquello que satisface mis deseos es tener en mi corazón una mala intención. Todos lidiamos en algún momento y en algún área de nuestra vida con el conflicto interior que surge de aquello que deseamos y no tenemos. ¿O no es así? ¿Cuántas cosas deseamos y no tenemos y esto produce un conflicto en nuestro interior? No sé ustedes, ¿a alguno le pasa? A ver quién se comunica conmigo hoy. ¿A alguno le pasa? Qué bueno, hermano, lo que nos pasa. ¿No será que tiene que venir alguno de ustedes a predicar? Porque a mí me pasa. Necesito que me enseñen a que no me pase. Me pasa y me pasa muy a menudo. Y aún que miramos a los de al lado y decimos, ¿por qué ellos lo consiguen y yo no? ¿O no lo han visto así? ¿Y ustedes creen que a los pastores no les pasa? Hasta por las cosas más santas le pasan. Miramos al pastor de la otra iglesia que crece más que la nuestra y decimos, ¿por qué él crece y nosotros no? ¿Saben cuántas veces lo hemos escuchado esto entre nosotros? ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué otros consiguen aquello que también anhelamos? Y entonces nace en nuestro interior la raíz de un sentimiento de envidia que hasta a veces queremos indultarlo con una frase típica cristiana evangélica: santa envidia. Te tengo una santa envidia. Y a veces es chistosa la santa envidia, pero lo cierto es que muchas veces es una manera de tratar de relajar algo que nos está brotando y que como no lo podemos contener, para poder sacarlo y entonces distender, le ponemos ese título. Te tengo una santa envidia. Y las confrontaciones a partir de todas estas cosas no tardan en llegar, hermanos. Confrontan en nuestro corazón. Deseo de tener lo que otros tienen, ver que otros prosperan y yo no. Sentir que aquello que él tiene debería ser mío y no lo tengo. Y en mi corazón dejo crecer esa raíz de amargura. Y aunque no es que tengo animosidad con el otro, es el deseo no cumplido que, aunque yo no lo quiera, me domina, me gobierna y me hace dividirme con el otro. Pero estas confrontaciones no son solo entre nosotros, hermanos. Y Santiago lo deja en claro acá. No es solo entre nosotros, es hasta con Dios. Con Dios mismo terminamos contendiendo así. Porque de hecho,
habitualmente es a Dios a quien más le pasamos factura, ¿o no? También es contra el Señor y siempre alimentado por este deseo errado. Buscamos la bendición de Dios, pero sin pedirle a Él. Y con esto tiene que ver a veces el apresuramiento y la ansiedad. Y entonces lo que queremos alcanzar lo intentamos igual. Hace unos domingos atrás le compartía de una frase que me contó a mí Ezequiel, que escuchó en Córdoba, ¿sí? De un pastor, creo que era de Sixto Porras, ¿no, Ezequiel? De Sixto Porras, que decía: no hay peor fracaso que tener éxito en el lugar equivocado. Tener éxito fuera de tu propósito. Tremendo. No hay peor fracaso que alcanzar aquello que queremos, pero no era lo que Dios quiere o de la manera que Dios quiere. Y un día eso trae frustración y nos sentimos fracasados y nos preguntamos por qué y por qué no le pedimos a Dios. Lo buscamos nosotros. Y hermano, esto nos pasa mucho más seguido de lo que nos animamos a confesar. ¿Cuántas decisiones en la vida diaria consultamos con Dios antes de tomar? De verdad. ¿Y cuánto estamos dispuestos a esperar si Dios dice que hay que esperar? Y a negarnos si Dios dice que no. Por eso preferimos muchas veces no preguntarle a Dios y más pedirle a Dios la bendición de aquello que nosotros ya decidimos hacer. Señor, voy para allá, te pido que me bendigas. Qué bueno, buscamos a Dios. No, estamos tratando de ponerle el manto de la bendición de Dios a lo que nosotros hemos determinado andar. Pero ¿era realmente la voluntad de Dios hacerlo? Yo tengo que confesar que, si soy de verdad honesto, creo que han sido muchas, y no sé si no más, hermanos, las veces que he terminado orando para pedirle al Señor la bendición sobre algo que la verdad quizá era la voluntad de Dios, pero si soy realmente sincero, no es que yo iba convencido porque había escuchado la voz de Dios primero. Porque en vez de preguntarle, en vez de pedirle a Él, lo hice a mi manera. Y por supuesto que también confrontamos con Dios porque le pedimos, y a veces largos listados de pedidos, de cosas que en realidad no son las cosas que entendemos de parte de Dios que tenemos que pedir, sino que pedimos aquello que responde a nuestros deseos, a nuestras necesidades. Y dirán, pero está mal pedir. Bueno, a ver, partamos de esto. ¿Alguien le pediría a Dios dolor, tragedia y dificultad? No, todos le vamos a pedir al Señor cosas buenas, placer no en el sentido de lujo. No, yo no le pido a Dios lujo, yo solamente le pido comida y casa al Señor. No le estoy pidiendo lujo, no le estoy pidiendo algo que dé placer. Bueno, la palabra es muy clara en esto, hermano. Mateo capítulo 6 dice: no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y sigue diciendo, y sigue hablando, y termina resumiéndolo en hombres de poca fe. No os angustiéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Palabra reconocida y que la escuchamos y la hablamos cuántas veces, pero nos cuesta tanto vivirla, tanto. Y en nuestro corazón brota la mezquindad y volvemos a decirle al Señor: sí, Señor, está todo bien, pero yo quiero mi casa. Señor, yo quiero mi auto. Señor, quiero mi viaje. Y hasta, Señor, quiero mi trabajo. ¿Está mal? No, está bien, hermanos.
El problema es que cuando eso se convierte en nuestra única prioridad y se pone por encima de las demandas que Dios también nos está haciendo, se transforma en pecado. Porque tenemos que confiar en que depositando nuestra necesidad en Dios, Él se va a ocupar. Si no descansamos, significa que no tenemos fe de que Dios lo va a hacer. Y entonces nos encerramos en eso. Señor, yo estoy esperando que me des. Y el Señor te dice, y yo también estoy esperando que me des. ¿Hasta cuándo vamos a confrontar con Dios por nuestra mezquindad? Si no gestamos en nuestro corazón un deseo generoso, no veremos lo que Dios desea mostrarnos acerca de la expansión. Ayer hablaba con un hermano de la iglesia y hablábamos de la necesidad de obtener recursos para desafíos que tenemos en nuestras manos de parte de Dios. Y yo le decía, y lo digo como una declaración delante de ustedes, Dios puede bendecirnos y lo ha hecho y ha traído ofrendas generosísimas para nosotros y ha sido una bendición y nunca nos ha dejado faltar. Esta semana estábamos con Saúl ahí en la recepción y una mamá del colegio que yo conozco vino y empezó a hablar del colegio y me decía de lo lindo que está este lugar. Y la mayoría de la gente dice esto, como auditorio en la ciudad no hay otro lugar tan lindo como este. Y yo creo que le falta un montón de cosas, le veo todos los detalles, pero la gente viene, entra, lo ve, dice, este lugar está buenísimo. Esto es la gracia del Señor. Pero yo le decía a este hermano, pensemos bien qué vamos a salir a pedir. No pidamos para nosotros, Dios se ocupa de nuestras necesidades, pero estamos misionando con un montón de cosas afuera. Hermanos, hay un colegio para el que tenemos pendiente una ofrenda que ya la tenemos apartada en la tesorería, que este año no podía empezar las clases porque no tenía un portón y entonces entraban y le rompían todo y les dañaban. Nosotros no tenemos esa realidad. Pedir para saciar nuestros deseos o pedir para cumplir la obra del Señor. Por supuesto, es que hay cosas que le pedimos al Señor y entonces así podemos cumplir la obra del Señor. Acá, hermanos, se trata no de ponernos a discutir el detalle de lo que estamos pidiendo, se trata del corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Buscar aquello que sacia nuestro placer o buscar aquello que sacia la voluntad de Dios? Dice la palabra que el Señor da gracia a los humildes y que la da con generosidad a los generosos. Necesitamos edificar en nuestro corazón un corazón generoso y nuestra búsqueda al Señor tiene que ser generosa. ¿Pedís más por tus necesidades o por las necesidades de otro? ¿Tu oración es intercesora por los demás o es pedigüeña? ¿Cuál es el contenido de tu oración a Dios? ¿Cuál es el contenido de mi oración al Señor? ¿Por qué estamos pidiendo más? A nosotros se nos volvió a romper el auto esta semana. Gracias al Señor, el Señor nos provee y no nos quedamos a pie, hermano. Pero yo veía con el frío de estos días, quizá a muchos de ustedes les pase, las dificultades para moverse. Y decidí no angustiarme, hermano. Sale re caro el repuesto de ese auto y Ariel, que me lo arregla, me lo intentó acomodar hace 2 meses atrás y evidentemente no quedó bien. Y encima no se consigue el repuesto. Pero Señor, librame. Y Rosa me decía ayer, te veo tranquilo con lo del auto. Dios es bueno con nosotros, pero a la vez estoy tratando de hacer el ejercicio, hermano, no le digo que lo alcancé ya, le estoy contando lo que me pasa. Tratando de no desesperarme, y esa es una necesidad. Tenemos otras, cuántas cosas, le puedo contar detalles, pero hermano, yo sé que ustedes quizá tienen hasta cosas más difíciles que yo que están atravesando. Y entonces me da vergüenza por ir contarle alguna, porque capaz que alguno de ustedes me va a decir, bueno, pero eso te pasa a vos, a mí yo lucho con otras cosas. No quiero, hermano. Pero así todo, te tengo que decir y me lo tengo que decir, Dios está esperando ver en nuestra boca que nos ocupamos de su reino y de su justicia. Que su gloria se manifieste y se derrame entre nosotros.
que la paz que hoy podemos experimentar nosotros, otros también la puedan tener. El fin de semana que viene es un fin de semana largo. ¿Cuántos desean descansar? Yo primero, hermano. Ayer al mediodía le dije a Rosa, estoy muy cansado. Me empezó a doler la cabeza y tenía 2 reuniones desde las 2 de la tarde. Desde las 2:30 estuve acá hasta las 6:30 de la tarde. Terminaron siendo 3 en vez de 2 reuniones. Y la verdad estaba cansado, hermano. Muy cansado. Y sé que Dios va a tratar con mi descanso y tengo que ocupar mis tiempos. Pero hermanos, yo el hecho, Él nos necesita. Y ya que vamos a tener 4 días, viernes, sábado, domingo y lunes, destinale un tiempo a ese lugar que necesita tanto del amor de Dios. Y si no vas a poder ir, ponelo como prioridad en tus oraciones esta semana. Dios ya conoce tus necesidades. ¿Vos crees que no se va a ocupar de vos, Dios? Clamemos a favor de los que también lo necesitan. Pongámonos en la brecha. Esa es la palabra que nos fue impartida la semana pasada. Y si podés poner tu auto, también hacelo, hermano. Créeme que Dios no es deudor de nadie y Él se ocupa de todas nuestras necesidades. Ahora, si nos duele y no nos gusta que nos llamen mezquinos y nos negamos a eso, ¿qué podemos decir acerca del adulterio? Suena fuerte, ¿no? Pero ¿saben qué? Santiago no le estaba hablando a un grupo de hombres, no era un retiro de hombres, de hombres que tenían problemas de infidelidad con su mujer. No, hermano, le está hablando a la iglesia y les dice adúlteros. Y uno dice adulterio. La verdad es que a este pecado que describe después Santiago, si es que lo consideramos pecado, nosotros le ponemos otro nombre, le llamamos debilidad, lucha con nuestro hombre interior, es nuestra humanidad y cuántos otros calificativos que con grandes descripciones y explicaciones acerca de lo que nos pasa, intentan diluir y mostrando una falsa humildad, negar la única verdad. Decir que somos la esposa de Cristo y desear aún en nuestro corazón, con nuestros ojos, lo que el mundo ofrece. Eso se llama de una sola forma, adulterio. Si decimos que somos la iglesia de Cristo, si decimos que somos de Él, si la iglesia es del Señor, pero nosotros miramos al mundo, eso se llama adulterio. Hay un mensaje, un pasaje que yo puse en Mateo 6 y en realidad es Mateo 5, 27 y 28, que dice, oíste que fue dicho, todos estos pasajes que les estoy leyendo, palabra de Jesús, sermón del monte. No cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, hermano, no hace falta que te vayas al mundo. No, pero yo no soy del mundo, pero estoy en el mundo, pero yo no me fui, hermano. No hace falta que cedas si lo codicias en tu corazón. No, yo no soy como el mundo, pero qué linda está esa mujer, la anhelo, y si la codicias en tu corazón ya adulteraste con ella. Y la verdad es que yo no soy como esos corruptos que hoy salen los titulares todos los días, pero qué bueno hubiera sido que me caiga a mí una migaja de eso, pero no la recibía, no. Pero si hubieras deseado que te tocara la venia de ese funcionario que repartía obras y le devolvías un resto y eso te salvaba, qué bueno hubiera estado, ¿no? Desearlo en nuestro corazón es adulterio espiritual. Desear vivir como vive la gente, qué bien que la pasan, ¿no? Pero bueno, yo tengo que cuidar. No, es adulterio.
Es adulterio en nuestro corazón. Declarar la palabra de Dios, pero no vivirla, hermano. Decir que somos algo, pero no practicarlo, es adulterio. Deseamos a Dios, pero usamos las reglas del mundo. Anhelamos sus cosas y fieles a la práctica de nuestra mezquindad, lo hacemos sin Dios. El hombre que está casado, pero vive mirando a otra mujer. Hombres que viven en su casa solo para recibir los beneficios de su mujer. He escuchado estas historias y quizá vos también. He escuchado, de hecho, mujeres decir que les han aconsejado y bueno, pero por lo menos trae plata y te mantiene. Entonces, hacele de empleada doméstica, si le sirve así, por lo menos te mantiene, porque si no, ¿qué vas a hacer? Y entonces vienen a la casa, que les cocinen, que les den de comer, que le planchen la ropa, que le armen la cama, que los atiendan, pero conviven con una extraña. ¿No hace así la iglesia? Que viene para que Dios le dé de comer, le dé la bendición, lo ayude, Señor, dame todo lo que necesito, pero después yo disfruto la vida y la vivo fuera de vos, sin vos. Lo usamos a Dios como esa esposa infiel, como ese esposo infiel. Mujeres que hacen lo mismo, miren, he escuchado muchas veces, y hay un hermano de la iglesia que me dice, estoy molesto y me he propuesto que yo tengo que mantenerme en santidad y fiel para demostrar que no todos los petroleros somos iguales. Porque todos los petroleros son unos infieles que andan por ahí viviendo, ¿no? Y a la vez, todas las mujeres de los petroleros lo mismo. Total, como hace 20 días está afuera, pero me trae la plata. Cuando viene lo atiendo, todo bien, hola, ¿cómo estás? Pero son una semanita. Después te vas 20 días afuera y yo hago mi vida. Hermano, quizá más de uno de ustedes ya se le vino el nombre de algún amigo, de algún conocido, de alguien en la cabeza y se sonríe diciendo, sí, estás eso. ¿Sabes qué? Eso lo haces vos, eso lo hago yo. Lo hacemos con Dios. Y de eso estamos hablando hoy, no le estamos sacando el cuero a ningún petrolero ni a ninguna esposa de petrolero. Te estoy diciendo, ¿quiénes somos para levantar el dedo cuando hacemos con Dios, aquel Dios al que adoramos y que creemos que por alabarlo tenemos el derecho, la autoridad y la posibilidad de levantar el dedo contra otro? ¿Quiénes somos para decirlo si nosotros a nuestro Dios le somos infieles de la misma manera? Adúlteros. Queremos usar del Señor todo, pero le robamos al Señor nuestra fidelidad. Qué interesante es, para ir terminando, y yo les doy gracias por tener paciencia, hoy ha sido un culto extenso, que usamos una frase muchas veces que está en este pasaje, pero creo yo que el 99% de las veces la usamos con un sentido que, aunque no sé si es contrario, por lo menos no es el sentido que le da el autor en este texto. ¿Cuántas veces has hablado de que resistir al diablo? Resistir. ¿Nunca lo dijiste? ¿Nunca lo escuchaste? ¿Nunca te lo dijeron? Hay que resistir, hermano. Resistamos al diablo para que huya de nosotros. Hay que hacer guerra espiritual. De nuevo, lo llevamos a ese campo, ¿no? El enemigo que nos quiere destruir, y entonces hay que luchar contra él. La culpa es de Satanás. Así que clamemos a Dios para que venga a librarnos. ¿Está bien eso? Sí, está bien. Obvio que el enemigo es muy culpable, pero no es el contexto bajo el cual Santiago nos enseñó esto. Santiago está hablando de otra cosa, no del enemigo externo, sino del diablo en nuestro corazón, de la puerta que nosotros le hemos abierto al enemigo. Y que hay una sola forma de derribarla. Santiago está hablando de mezquindad, está hablando de adulterio y llama al arrepentimiento. Queremos la gracia de Dios, pero no nos humillamos. La humildad, cualidad que caracteriza a la persona que se humilla, se logra mediante un proceso, hermanos. Y Santiago acá describe varias acciones que tienen que ver con este proceso
de humillación. En primer lugar, versículo 7 habla de humillarse y resistir al diablo. El diablo querrá detenerte en el proceso de santidad y detener el proceso de santidad que construimos en Dios. Resistirlo es necesario y es fundamental, y cree que el diablo va a huir, pero solo si nos humillamos. No desde la soberbia. No resistirlo de es culpa del diablo, no es culpa mía. No, es mi culpa. Soy mezquino, soy adúltero, me arrepiento y resisto al diablo y lo echo de mi vida para que haya una transformación en mí. Esa es la razón por la que Santiago habla acá de resistir al diablo, para que huya de nosotros, que huya de nuestro interior, al cual solo puede entrar si nosotros le abrimos la puerta. Segundo lugar, humillarse delante de Dios, confesando pecados y procurando la purificación. Podemos confesar los pecados una y otra vez, pero Dios quiere más. Dios desea que obtengamos victoria. La Nueva Versión Internacional traduce la segunda parte del versículo 8, que dice, en la lectura que nosotros lo habíamos leído así, dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes, lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Es decir, está en adulterio entre su esposo y su amante. Y la Nueva Versión Internacional dice así: ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Una genuina humillación deriva en una acción constante que procure la sanidad completa de aquellas áreas en nuestra vida que están sometidas y dañadas por el pecado. Una verdadera humillación genuina nos tiene que llevar a decir: Señor, necesitamos ser libres de esto que no puedo vencer, y superar la instancia de vivir pidiendo perdón para empezar a tener victoria. Y para eso hace falta ser constantes. Por eso Santiago dice: los inconstantes purifiquen el corazón. No basta solo con pedir perdón. Hay que empezar un proceso para lavarse, para purificarse, que es la única manera de no volver a caer. ¿Hasta cuándo vamos a estar una vez y otra vez y otra vez pidiendo perdón por lo mismo? Por lo cual Dios nos va a perdonar eternamente y para siempre, pero vamos a vivir estancados y sin victoria. Humillarse de verdad con genuina manifestación de dolor por lo que hicimos, en tercer lugar. Otra acción de la humillación. Si no nos lamentamos, si no nos duele, si no nos entristece el pecado, entonces estamos aún sometidos al diablo y gobernados por la soberbia. Porque la humillación genuina es la respuesta al dolor, es la respuesta al lamento, es la respuesta a la angustia que tiene que generar en nosotros el adulterio, la mezquindad, el abandono de Dios, la infidelidad. Y por supuesto que si nos duele vamos a llorar. Pero la verdad es que no valen de nada las lágrimas de cocodrilo, ¿no? Como le decimos a los nenes cuando lloran, ¿no? Para conseguir lo que quieren. Yo había aprendido cuando era chico y jugaba con eso a hacer así hasta que me salían las lágrimas, ¿no? Y parece que estaba llorando. El problema es que los grandes lo hacemos mucho más que los chicos. Nos sale mejor y creemos que somos vivos y hasta que cumplimos, cuando en realidad, hermanos, a los hombres le podemos mentir, pero a Dios, ¿quién lo puede engañar? Pero si de verdad en nuestro corazón hay humillación, entonces va a haber llanto. Y junto con eso, hermanos, y para ir terminando, humillarnos renunciando a nuestro honor, que esa es la manifestación final y real de que de verdad hemos decidido vivir en una constante actitud de humillación.
una de las principales cosas que nos traiciona en nuestro corazón es que siempre estamos esperando la exaltación, el reconocimiento, la valoración de los otros. Eso de hecho es lo que hace que nos duela muchísimo la injusticia, el juicio injusto. ¿No te duele cuando alguien dice algo injusto de tu persona? Cuando alguien juzga mal tus intenciones. Una de las cosas que más me irritan a mí y con las que más tengo que trabajar es cuando alguien pone en mi boca palabras que yo no quise decir. O juzga con una intención distinta a la que yo tenía las palabras que dije y me desespero. Aún en el seno de mi matrimonio. Y hemos ido aprendiendo a manejarlo. Todavía no egresé, no tengo el diploma, hermano. Yo quiero hablar hasta que nos entendamos porque me desespera que no se entienda lo que dije. ¿Y saben qué hay de fondo ahí? Que yo no quiero que quede una mala imagen mía en la conversación. Y la verdad es que a veces, por más que me esmere mis palabras, si mi esposa ya tenía la mala imagen de mí en ese momento, la va a seguir teniendo, porque además a las esposas, las mujeres tienen un proceso distinto al nuestro. Pero lo cierto es que muchas veces agravo el conflicto, no porque quiero solucionar el conflicto, sino porque necesito experimentar la sensación de placer de decir, tenías razón, está bien, te entendí mal. ¿Con Dios no nos pasa lo mismo? Rosa me dijo hace unos días atrás, dice, Sergio, tenemos que orar juntos porque el Señor me dijo que tenemos que volver a ir a sus pies y recordarle al Señor y recordárnoslo a nosotros que todo lo que tenemos es basura. Y me hizo recapacitar y ponerme a pensar en varias cosas en mi vida. Y me dijo que mi título es basura. Y que tengo que ir y decírselo, Señor, te lo recuerdo, es basura. Humillarnos delante del Señor. Entregarle todo. Si de verdad estamos renunciando y humillándonos, no le vamos a ir a reclamar. ¿Por qué no me reconocieron, Señor? ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué no me valoraron? ¿Por qué no me agradecieron? ¿Por qué no lo hice por eso? Y porque yo resigno todo a los pies del Señor. El pastor Carlos Mraida, y lo cuento con libertad porque sé que él lo cuenta con libertad, nos contó en Zapala el año pasado, en una reunión de pastores, y después lo volví a escuchar otro día, que Dios le había hablado a él, se lo decía a los pastores, durante mucho tiempo acerca de una visión para el trabajo con pastores en la Argentina. Y él veía que no fluía, que no se cumplía la palabra. Y él lo veía claro, pero notaba que los demás no lo veían. Hasta que un día Dios le dijo, ¿estás dispuesto a renunciar al crédito por esta palabra? Y lo llevó a humillarse y a entregar el crédito. Y ese día todo empezó a florecer, porque le empezó a entregar el crédito a los demás y a darle la oportunidad a los demás de decirle, hacelo vos, esto hacelo vos, esto hacelo vos. Y a diseñarlo para decirle, esto te toca a vos, esto a vos, esto a vos, esto a vos, esto a vos, no me toca a mí. Que sea tu nombre el que se vea, que sea el de otro. ¿Estamos dispuestos a eso? Saben que la expansión trae mucho trabajo y trae para muchos seguro, mucho mérito, mucha exposición. ¿Estás dispuesto a decir, Señor, si la expansión tiene que ser a pesar de mí y que yo mengüe para que crezcan otros, entonces úsame? ¿Estamos dispuestos a renunciar al crédito? A no ser la iglesia que más crece, a no ser la iglesia que recibe los mayores frutos y servir y que los frutos los reciba otro y que los aplausos los reciban otros. ¿Estamos dispuestos, iglesia, a seguir siendo lo que somos y que sin embargo el Espíritu Santo obra a través nuestro y muchos reciban la palabra pero que vayan a otro lado? ¿O lo que queremos es ver nuestro templo lleno para decir, miren, ¿vieron? Dios nos usa a nosotros. ¿Estamos dispuestos?
Yo hace mucho tiempo decidí que no me amargo más por las sillas vacías. Ojo, Dios me llamó la atención un día porque me dijo, durante un tiempo, por no amargarte por eso, igual descuidaste a tus ovejas. Y entonces se iban y bueno, yo no me angustio por nadie. No, anda a buscar a la perniquebrada. Nos vamos a ocupar de todo, pero no importa, hermano. Si viene acá, si va a otro lado, ¿qué hace? Porque el mérito no es para mí. Yo los quiero acá no por mí, porque les hace bien a cada uno estar, recibir la palabra, a recibir el abrazo de los hermanos. Pero ¿estamos dispuestos a renunciar al crédito? Por supuesto, lo dice la palabra, que Dios es el que nos exalta. Pero lo hace Él, el soberano es Él, lo determina Él, cuando a Él se le canta. Y mientras tanto yo no espero nada. Y como no lo esperaba, el día que viene, no digo al fin, digo gracias Señor. Porque aunque no lo merezco y no lo esperaba, vos que sos bueno me lo das. Y en vez de pasarle la factura, la factura ya se la pasé, en vez de hacerle el recibo, al fin me pagaste. Le digo, Señor, gracias. Le mando una carta de gratitud. Nosotros tenemos un montón de gente que debe, ¿no? Y le hemos facturado lo que nos debe. El día que vienen a pagar le damos el recibo. Al pastor Omar Cabrera le enviamos cartas y mail de gratitud por la ofrenda que nos dieron. Porque no la esperábamos, no la merecíamos y nos la dieron. ¿Estás dispuesto? Volvé a leer el título de este mensaje, te invito ahora, agarra tu boletín y léelo. Y en oración, preguntale al Señor o preguntate, ¿qué sentiste? ¿Te sentiste incluido la primera vez? ¿Te habías sentido incluido la primera vez cuando entraste y miraste a ver de qué no va a predicar el pastor adúltero hoy? ¿Te sentiste incluido? ¿Qué sentís ahora? Cerrá tus ojos. ¿Qué sentís ahora? ¿Qué sentís ahora, hermano? Mi oración es, mediante las palabras de Santiago, y transcribo al finalizar este mensaje de nuevo esas palabras, las del versículo 10. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. De nosotros es la humillación, de Dios es la victoria, Él la entrega. En Él somos más que vencedores, no en nosotros. Si Dios te ha hablado esta mañana, yo te pido por favor que te mantengas un minuto más conectado a lo que Dios está diciendo. Pero hermanos, de esto se trata, quitar la viga que hay en nuestro ojo, limpiar nuestra vista para poder ver lo que Dios hará y lo que nos quiere impartir. Si has sido mezquino, pedile perdón al Señor. Si has sido adúltero, pedile perdón al Señor. Si has sido soberbio, pidámosle perdón al Señor hoy juntos. Yo ya estoy de pie, pero quiero invitarte a que si querés caminar este proceso de humillación, de gestar en nuestro corazón un corazón humilde que se humilla delante del Señor, como lo invita Santiago en la palabra, yo te invito a que te pongas de pie. ¿Sabés por qué? Por dos razones. Primero, porque estamos juntos, somos cuerpo. Y eso de que si yo lo trato con Dios es suficiente es otra mentira más de Satanás.
Nos necesitamos unos a otros y yo necesito saber que no estoy solo. Y necesito además comprometerme delante tuyo para que vos tengas testimonio en mi corazón y en tu corazón de que yo he tomado esta decisión. Y que me puedas amonestar, exhortar si un día sentís que no lo hago. Y porque quiero hacer lo mismo con vos, hermano. Porque juntos vamos a tener victoria. Así que, si esta mañana Dios te ha hablado, ahí puesto de pie, habla vos ahora con el Señor. Hermano, no hay otro camino, Esta es la senda. No hay vueltas. Y Dios te está esperando. Háblale al Señor. Comunicate con Dios ahora. Abrile tu corazón y confesale con nombre y apellido tus mezquindades, tus infidelidades, tu adulterio. Reconoce tu soberbia delante del Señor para que Dios empiece a obrar sanidad en nuestros corazones. Dios lo quiere hacer, hermano, Dios lo quiere hacer. Y Él lo va a hacer con aquellos que se humillan. Sí, Señor. Reconócelo a Él es santo, Él merece toda la gloria, Él merece todo el reconocimiento. Comenzá ahora a levantar tu voz, reconócelo a Dios. Él merece toda la gloria. Señor, nos humillamos y te declaramos a vos, el Rey, el Señor, el Soberano. Nadie como vos, Señor, nadie como vos, Jesús. Santo. Sí, Rey. Eres santo. Tú eres santo. Que a veces cuesta mucho reconocer que Dios es santo cuando nos encontramos en falta.